del que vamos a hablar hoy es el de la reconfiguración del Estado-Nación y del poder global después de esta crisis, ¿no? Porque ya hay relatos que se están tratando de poner en pie. Por un lado, tratando de rescatar lo autoritario que tiene el Estado-Nación y por otra parte, queriendo reconfigurar al mundo bajo el yugo de un poder global que se quiere presentar a sí mismo a través de sus intelectuales orgánicos, obviamente, que en general son gentes que responden a ideologías más bien de izquierdas, donde este gobierno, esta suerte de red de organizaciones internacionales pueden empezar a reclamar para sí un poder todavía mayor que el que tienen actualmente. Bien, has dicho algo, es cierto que los estados-nación ahora no son los estados-nación tradicionales. Yo sabes que soy un defensor del estatalismo en el sentido clásico de la palabra, es decir, cuando el Estado realmente está al servicio del pueblo, al servicio de la nación, es un Estado paternalista, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasa que hemos visto en los últimos años? La deriva globalista de estos estados, en los que ya no son soberanos, sino que la soberanía se ve diluida en estas instituciones supranacionales, faltas democráticas, por supuesto, en las que sabemos y que vemos que va a ir hacia un Estado totalitario global. Yo creo que son más peligrosas las organizaciones internacionales hoy en día que los propios Estados-nación, porque por lo menos, en última instancia, uno se puede exiliar de un Estado-nación, ¿no? Es decir, los ciudadanos de Cuba tienen todavía una última esperanza en esas balsas que echan a andar en el mar y se van a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si en Argentina, como las cosas parece, se va poniendo más dura, algunos tendrán la posibilidad de exiliarse a Uruguay, que ha sido el país típico del cual los argentinos se han ido cuando ya no aguantaban más ni a la política ni a la sociedad de Argentina. Entonces uno, dentro de una configuración global dividida por Estados-nación, todavía tiene una última ratio de libertad, digamos, que es la libertad de abandonar el propio Estado y regirse por otro Estado, digamos, yéndose a otro espacio geográfico. Estas organizaciones internacionales son internacionales precisamente porque tienen soberanía sobre la totalidad del globo. Son organizaciones globales, por eso hablamos de globalismo, ¿no? Entonces, uno no tiene ningún espacio en el cual siquiera poner en marcha esa última ratio del exilio, ¿no? O sea, te querés exiliar de la ONU, ¿qué haces? Te tenés que ir a Marte, te tenés que ir a la Luna, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Y son cajas negras de poder porque nadie sabe cómo funcionan, nadie sabe muy bien cómo se escoge a la gente que allí oficia en calidad de burócratas, nadie sabe muy bien cómo las decisiones de allí adentro se toman, nadie siquiera está poniendo su mirada en cómo se financia. Experto en el tema de las organizaciones internacionales. ¿Cómo se financian estas organizaciones internacionales? Por ejemplo, la OMS, que tan alabada es, y los medios de comunicación que tanto están haciendo por salvarle el culo, digamos, ¿no? O sea, están ahí intentando que la gente siga creyendo el gran verso de que la OMS es como una entidad deificable, ¿no? O sea, tenemos que rendir una suerte de religión laica, tenemos que rezarle a la OMS porque va a ser nuestro Jesucristo, ¿no? ¿Cómo se financian estas entidades? En todas las entidades internacionales, por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, depende de la ONU. La ONU, digamos, es la madre y de ahí salen todas las ramas que tenemos hoy en día. Y estos son financiadas por países. Cada país tiene un cupo, digamos que puedes elegir la parte que financias. Estados Unidos históricamente ha financiado gran parte de estas instituciones, pero ¿qué pasa? Se financian con el objetivo de ese globalismo internacional. Cuando surge alguien como, por ejemplo, Trump, que está muy en contra de este globalismo y sabe perfectamente cómo ha afectado negativamente a su país y a otros precisamente por esa falta de soberanía, es cuando se decide dar marcha atrás. Trump, esta amenaza de la Organización Mundial de la Salud, ya se retiró de otras instituciones precisamente por eso, por cómo servía para otros intereses no nacionales. Entonces entramos en la pregunta de yo financio esto, pero ¿con qué objetivo? Zapatero, el antiguo líder socialista, que ya sabes que es un absoluto convencido del globalismo, fue el inventor de la alianza de civilizaciones. Se pensaba que Occidente era capaz de aliarse con civilizaciones como la musulmana o como la China, completamente ajena a la nuestra. Pues él regaló dinero a la ONU. De hecho, la cúpula de las Naciones Unidas de Ginebra, donde yo he estado varias veces, se financió, costó millones de euros, solo es un regalo de España, con el objetivo de que, digamos, fuera bien visto. Esto, claro,
cuando tú financias organizaciones para que te traten bien, estamos hablando de que compras intereses o compras tratamientos hacia tu país. Por eso la organización, el antiguo director general de la Organización Mundial de la Salud criticaba la privatización. Es decir, ya no son los estados los que financian, sino que son empresas con intereses muy concretos los que se meten y empiezan a financiar. En este caso, por ejemplo, lo hemos visto recientemente con Bill Gates y los intereses de las farmacéuticas globalistas, o de, digamos, las multinacionales farmacéuticas. ¿Por qué digo Bill Gates? Porque ahora mismo para el que no lo sepa, lleva años diciendo, que en el año 2015 exactamente, primero que era necesario reducir la población. Segundo, decía que iba a venir una pandemia. Qué casualidad que en el escrito que tiene en su blog de hace 5 años, el virus que publicó es exactamente el mismo virus que el coronavirus. Y resulta que ahora, el otro día yo vi una noticia, resulta que ahora tiene la vacuna y ya se está testeando. Resulta sospechoso que alguien como Bill Gates se haya adelantado a otros países como Israel o Estados Unidos que decían que la estaban estudiando, pero que no la iban a sacar hasta dentro posiblemente de 8 meses. Aquí, obviamente, la gente quizá no sepa de dónde viene. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la patente que tiene Pirbright Institute del año 2015, resulta que esa patente es una vacuna del coronavirus. Es cierto que no es del COVID-19 que estamos hoy, pero al menos ya tenía una vacuna para el anterior coronavirus. Ahora mismo seguramente la hayan modificado para este nuevo virus y con esa excusa, con la excusa de la enfermedad, van a implantar el estado definitivo globalista. ¿Y esto por dónde va a venir? No va a venir como pensamos muchos de nosotros, a través de dictaduras posiblemente violentas, en el que haya conflictos sociales, etcétera, etcétera. Viene con la excusa sanitaria. El hecho de que nos digan, que lleva diciendo Bill Gates, y si os habéis dado cuenta, y se lo digo a todo el mundo que nos está viendo, que recientemente está siendo entrevistado como gurú contra el coronavirus. No están entrevistando a científicos, no están entrevistando a expertos, están entrevistando a Bill Gates. Y Bill Gates, en una entrevista recientemente, dijo que la intención era vacunar a toda la población mundial, obviamente con su vacuna, es decir, se va a forrar, y que además está el proyecto ID 2020, que también lo financia él a través de su fundación, que es la implantación del chip. Ese famoso chip que ya llevan años intentando implantar, pero que ha tenido muchas reticencias porque es una violación completa de la privacidad, una violación de la libertad absoluta, pues van a conseguir que a base de este confinamiento, a base de la psicosis, a base del miedo que están creando con los medios de comunicación, la gente acaba aceptando el hecho de que se pongan vacunas y se pongan el chip. Esto es curioso, que te acaba de decir que van a dividir la sociedad en infectados, recuperados, vacunados y enfermos asintomáticos. Y esto mismo está diciendo que va a servir para restringir las libertades de movimiento de las personas. Por ejemplo, tú que estás en España, y posiblemente tu viaje, te lo digo yo desde ya, posiblemente tu viaje de vuelta a Argentina se cancele, porque están hablando de que se va a expandir la reclusión hasta julio. Eso va a servir que personas como tú y yo, que viajamos bastante, que en cierta forma queramos recuperar nuestra vida de antes, porque queremos viajar por el mundo a explicar lo que pensamos y nuestras ideas, tengamos que pasar por el anillo de o bien la vacuna, o bien el chip, o bien las dos. Entonces, ¿eso qué va a servir? Va a ser un control absoluto de la población a nivel global. Y aquí es donde entran ciertas dudas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, China haya inventado ese 5G, que va a aumentar el control de aumentar la velocidad digital, sirve en parte para ese control de la población. El hecho de que China ahora mismo sea la empresa que se dedica a vender a todo el mundo, o como si fuera la panacea, como si fuera la libertadora, este tipo de test o de vacunas, uno se plantea hasta cierto punto, por ejemplo, lo que decía Trump, hasta qué punto está aliado o puede estar aliado China con ciertos intereses privados de agentes globalistas como son Bill Gates. Y esto lo quiero remarcar muy bien, porque estamos viendo cómo la libertad nuestra está siendo completamente sometida. Y digo lo de China porque hace unos años, seguramente muchos lo sepáis, salió la noticia de que habían sacado un nuevo sistema de control de la población a través de cámaras de seguridad, en el que simplemente con leer tu argometría facial sabían perfectamente quién eras. Exactamente. Pues eso. Hay un punto, perdón que te interrumpa, que me interesa porque tenemos mucho público de América Latina o digamos más bien de Hispanoamérica, que no, digamos, cuando se habla de organizaciones internacionales o supranacionales, la idea que se tiene, por ejemplo, en América del Sur es el Mercosur, que es una organización internacional que no sirve prácticamente para nada, digamos, que tiene efectos simplemente vinculados al comercio entre naciones del sur de América, etcétera, ¿no? Pero
a mí lo que me gustaría es que vos le comentes a la gente qué significa vivir realmente bajo una estructura política supranacional como es la Unión Europea, ¿no? Porque ya no es el Mercosur, donde hay unos acuerdos de más o menos libre comercio, donde las partes se arreglan comercialmente, etcétera. No. Acá ya hay un modelo, un esquema, no vamos a decir global, porque no contiene a todo el globo, pero sí es un esquema internacional. Contiene un montón de naciones que coinciden geográficamente en estar dentro de un espacio de lo que llamamos Europa, pero que a efectos reales no comparten lengua, no comparten religión, no comparten una historia en común realmente, no comparten etnias. ¿Cómo es esto de vivir bajo la Unión Europea? O sea, ¿sos más libre, sos menos libre? ¿Quién te gobierna, en definitiva? Y mientras tanto... Se ha visto que en la práctica eso lo que implica es que una camarilla de burócratas y políticos no elegidos por nadie directamente, aunque sí elegidos a través de parlamentarios europeos, son los que se encargan de dictar qué es lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Y además, cuando digo dictar, digo dictar porque generalmente es en contra de la opinión general de la población europea. Recordemos que hace unos años, precisamente cuando también estaba Zapatero gobernando España, se intentó promover lo que se llamó la Constitución Europea, que tuvo rechazos en prácticamente todos los países, porque indicaba que la nación, la constitución del Estado-nación, desaparecía para implantarse una especie de constitución internacional. Constitución internacional que, por cierto, a raíz también de este coronavirus, ciertos filósofos y activistas, que habría que ver qué nos quieren decir con esos activistas, que tú y yo ya sabemos por dónde van los tiros, ya están promoviendo lo que llaman la constitución global. Porque dicen que para enfrentarse a un problema global como es el coronavirus, es necesario una constitución global. Y nos intentan siempre meter con la excusa de algo benigno. Los países, o digamos las fuerzas dominantes, están pidiendo más ayuda internacional, están pidiendo más intervención internacional. Mi miedo es que estos pasos que van a dar adelante a través de los organismos internacionales, como tú bien has dicho, es que sean irreversibles, porque para ello tendrás que ir a la batalla, tendrás que ir a la cruz, cada uno tendrá que elegir. Mi pregunta muchas veces es: ¿estamos dispuestos a aceptar esta limitación absoluta de libertades bajo un Estado totalitario, aunque sea democrático, en el que puedas votar cada 4 años? ¿Estamos dispuestos a ceder más libertad a cambio de más seguridad, es decir, muchísimo más control por parte del Estado? ¿O estamos dispuestos a arriesgar lo poco que tenemos de nuestras libertades con tal de despertar a la gente para que se den cuenta de que realmente en el mundo en el que vivimos? Yo, como te he dicho antes, tengo miedo a partir de ahora porque el gobierno español, y tú ya que estás aquí lo sabes, ha intentado y va a intentar pasar una ley por la cual se persiga a aquellos que difundan bulos o fake news según consideren las fuerzas dominantes. Según lo que ellos dicen que son fake news, porque no hay nada más difusor de fake news que los estados, empezando por el Estado chino, al cual la OMS sirve y no dice absolutamente nada sobre eso, sobre todas las mentiras chinas, y no hay nada que haga, digamos, más caldo de cultivo para fake news que los medios tradicionales del establishment, ¿no? Que manejan a su antojo lo que la gente percibe como verdad o no. Yo creo que las preguntas que vos has puesto sobre la mesa son preguntas que todavía no tienen una buena respuesta, porque son preguntas hacia adelante, no son preguntas que tengamos los elementos para dar una buena respuesta ahora, ni por el análisis de lo anterior, porque esto es inédito, es una situación completamente nueva para todos, pero son muy buenas preguntas para poder empezar a pensar eso y tener en cuenta, y esto es una reflexión que yo quisiera agregar, que el patriotismo, que vos dijiste bien entendido, el bien entendido es aquel que no rinde pleitesía simplemente a un Estado, ¿no? Sino que en todo caso es un patriotismo que está articulado en función del respeto por las herencias de una historia en común, por las costumbres, por los símbolos, por las historias, por las tradiciones, por el amor a lo propio, pero ese amor por lo propio no necesariamente articulable a partir de un Estado como odio hacia lo ajeno, ¿no? Entonces, yo también tengo miedo en ese sentido que los estados procuren configurar una especie de religión estatal, ¿no?
ya no como patriota, sino como nacionalista en el mal sentido de la palabra, mal sentido que nace, no nos olvidemos, muy vinculados con la Revolución Francesa. Nace de ahí, sí, completamente. Claro, claro, claro. Y que de hecho en Argentina tiene un buen sentido esa palabra, pero aquí en Europa tiene, digamos, un sentido bastante negativo, muy vinculado, por ejemplo, con grupos terroristas como ETA, el separatismo, digamos, vasco, digamos, y de otras zonas también de España que están con ese mismo ideario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a reforzar el sentido de libertad frente a los organismos internacionales, pero además empezar a reforzar un sentido de pertenencia común hacia aquellos que nos hace partes de una misma comunidad. En el caso de los españoles, su historia en común, sus símbolos patrios que los ha levantado con tanto orgullo un partido como Vox, por ejemplo. Yo te cuento algo, la otra vez estuve en un meeting de Vox donde me dieron las banderas de España. De hecho, a ver, acá por ejemplo, la tengo, y donde estoy viviendo, que es en el norte, me dicen, bueno, pero vos te vas a pie a tu casa. Sí, yo estoy a pie, tenía que caminar más o menos unos 20 minutos hasta mi casa. Me dice, bueno, que no te la vean por la calle porque es peligroso. O sea, para la gente del otro lado que no sabe, hay sitios de España donde andar con la bandera de España es peligroso. Te pueden agarrar por la calle y molerte a palos, ¿no? O sea, de hecho, pasó, pasa y va a seguir sucediendo. Entonces, cuando uno dice reivindicar lo patriótico, uno se refiere a esto, a los símbolos en común, a una historia en común, a una tradición en común.